Lo que empezó como un juego en la medianoche, en un cementerio, terminó por perseguirnos años después. Antes de entrar, este episodio toca temas sensibles, entre ellos suicidio y trauma. Si estás pasando por algo así, por favor busca ayuda profesional o escribe a alguien de confianza. En la descripción del video hay recursos y líneas de apoyo. Dicho esto, escuchen con cuidado. Lo que van a oír no es una leyenda urbana editada para asustar. Son relatos que llegaron a nuestras manos después de una noche que, para muchos, marcó un antes y un después. Soy Ariel. Ustedes ya conocen el tono del canal. Curiosidad, un poco de escepticismo al principio, pero siempre respeto por lo que la gente dice haber vivido. Hoy traje los testimonios que surgieron después de una sola sesión de Ouija en un cementerio. Sí, una sola noche, una tabla y 4 cuerpos apoyando dedos temblorosos. Lo que pasó allí no se quedó en el pasto frío ni entre los nichos, se extendió como mancha en agua, y nos llegaron ecos desde distintos países, distintos hogares, que todos, de formas distintas, empezaron a relacionar con aquella medianoche. Voy a leerles la carta de quien nos envió el relato central. La firmaba como Alex, de El Salvador. Van a oírlo en primera persona. Presten atención a los detalles. Niebla, risas, la regla no dicha que todos recordaban después. Esa regla que advertía que no pidieras algo que no podrías pagar. Era una broma en principio. Una de esas noches en las que todo se siente posible y absurdo a la vez. La ciudad estaba callada, había un aire húmedo que olía a tierra y olía a cosas viejas, a flores marchitas. Fuimos 4, Luis, Juan, Mateo y yo. Eran las 2 de la mañana, tal vez menos. Llevamos la tabla envuelta en una camiseta vieja, nadie preguntó demasiado de dónde salió. Había una mezcla de adrenalina y cansancio, de necesidad de hacer algo que nos sacara del bucle del día a día. Los 4 caminamos entre las lápidas, el resplandor de linternas que se metía en cruces y en letras gastadas. Nos sentamos en círculo sobre la hierba alta, y por un momento todo fue risa nerviosa, chistes malos, apuestas sobre quién se asustaría primero. No voy a explicar cómo se usa la tabla, no para enseñarle nada a nadie, y tampoco porque no me acuerdo de la técnica exacta. Recuerdo las manos, eso sí, nuestras manos apoyadas, los dedos fríos, el contacto físico que nos obligaba a escuchar lo que viniera. Al principio fue todo movimientos pequeños, letras que se desplazaban como si una corriente leve las empujara. Respondía cosas simples, hasta que cambió el tono. Empezó a emular nuestras risas, a burlarse. No fue una palabra concreta al principio, fue la forma en que el puntero se movía, rápido, sin que lo tocáramos con firmeza, con una especie de desprecio juguetón. Cuando intentamos decir algo serio, la tabla escribió cosas que no tenían sentido. Luego, de repente, acomodó letras como si se riera de nosotros. No era solo una respuesta, era un guiño malintencionado. Luis fue el primero en temblar. Se levantó como si una mano invisible le diera un empujón en la espalda. Dijo que escuchó pasos junto a la tumba más cercana, que alguien le hablaba desde donde no había nadie. Juan empezó a decir que tenía frío en la nuca, que sentía como si alguien le respirara. Mateo cruzó los brazos y dijo que quería irse, que todo aquello era una mierda. Uno a uno los 3 se fueron. Yo no me moví. No supe por qué me quedé. Tal vez porque no quería darles la victoria. Tal vez porque en el fondo quería comprobar algo que ni siquiera sé nombrar. El puntero entonces cambió. Se volvió rápido, furioso. Las letras saltaban y se unían como quien escribe borracho, como si alguien jugara a empujar cada una. Al principio pensé que se acababa, que solo era una broma que se había salido de control. Pero la tabla empezó a trazar una palabra que no esperaba. Adiós. No fue una despedida tranquila. Fue una orden. Sentí en ese instante que la oscuridad se cerraba sobre mí. La hierba parecía más alta, el aire más denso. La linterna parpadeó, y por un segundo me pareció que el silencio tenía una textura áspera. Corrí. No recuerdo la carrera entera, solo el tumbo contra la puerta del auto, las manos manchadas de tierra, la respiración que no quería bajar. Los demás ya no estaban. Nadie respondió cuando marqué su número. Pensé que estaban escondiéndose, que era parte de la broma. Al día siguiente, Luis se colgó. No voy a entrar en detalles que revuelvan a nadie. No quiero eso. Lo que puedo decir es que la noticia llegó como una losa que nunca dejó de caer. Juan tuvo episodios. Fue perdiendo la razón poco a poco. Se aisló. Pegaba gritos a la nada y decía que algo lo pulsaba en la nuca. Mateo desapareció. No hay cuerpo, no hay pista. Se fue y la policía la dio por desaparecida. A mí me persiguieron las pesadillas. Soñaba que volvía al cementerio y que las letras de la tabla se abrían como puertas.
Me empecé a despertar con marcas en los brazos, como si alguien me hubiera agarrado de verdad. Fui bautizado por mis padres, y por un tiempo las noches se calmaron, pero no fue para todos. Al funerario de Luis fui con una sensación de deuda clavada en el pecho. No puedo borrar la imagen de haber puesto primero el dedo en aquella tabla, de haber sostenido un circuito que quizás no debía sostenerse. La gente dice que fuimos adolescentes inmaduros buscando emoción. Quizá, pero no puedo dejar de pensar que, si de verdad hay una cuenta por eso, la deuda quedó en alguno de nosotros. Yo vivo con la esperanza de que eso haya sido un accidente horrendo, y también con el miedo de que haya sido algo que empujamos. A veces, en la madrugada, siento que me observan, o siento el silencio que precede a una carcajada que no llega. No quiero decir con esto que todo lo que nos pasó fue espiritual, ni nada de eso. Sé que hay cosas mentales y emocionales, pero también sé que hay momentos en los que la realidad parece escurrir, y esa noche fue uno de ellos. Cuando terminé de leer la carta me quedé con la garganta seca. Ustedes saben cómo funcionan estas historias. Al principio uno tiene la tentación de pensar en emociones a flor de piel, en una broma que salió mal. Y muchas veces eso es justo, el ruido de la noche, las malas decisiones. Pero lo que hizo distinto este relato no fue solo el dramatismo, fue la secuencia posterior. La carta de Alex vino acompañada de otros mensajes que decían, casi textuales, no fue solo esa noche. Después de aquella sesión, empezaron a pasar cosas en otros lugares. Y ahí es cuando la historia se expandió, cuando la ouija dejó de ser el objeto físico de esa madrugada y se volvió una especie de borde invisible alrededor del cual la gente empezó a contar encuentros parecidos. Antes de seguir, si esta entrega te atrapa y quieres escuchar más testimonios como este, suscríbete y activa la campanita. Con cada historia que compartimos, la comunidad se vuelve más grande y más cuidadosa. No prometo respuestas, pero sí más relatos auténticos y sobre todo respeto por quienes los viven. Quiero que sostengamos la idea clave que muchos repiten. No se trató de una sola tabla, se trató de una puerta abierta que, según varios testimonios, siguió llamando. Algunos describieron la presencia como burlona y juguetona al principio, hasta que dejó de serlo. Otros hablaron de olores que anticipaban la aparición, como un rastro de cosas quemadas o de perfume viejo, como si alguien quisiera hacerse notar creando una marca sensorial. Hubo también el patrón de las sombras, siluetas que aparecían en las habitaciones, arrodilladas, observando en silencio. Les voy a leer fragmentos, también en primera persona, de otros remitentes que llegaron en los días y semanas posteriores. Todos firmaron con seudónimos. Así lo respetaremos. Gerardo, de México, escribió algo que es puro paisaje. La niebla me llegó en la curva del puente, y con ella, el peso. Cuenta que regresaba en su moto, que la noche estaba tan espesa que los faros apenas rasgaban la neblina. Iba escuchando la radio baja, cuando notó un peso extraño en la parte trasera del asiento, como si alguien se hubiera sentado detrás suyo y se inclinara con una intención. Al principio pensó que alguien lo había subido por broma, pero cuando se detuvo y volteó, no había nadie. Lo que sí encontró fue un charco oscuro en el pavimento y un olor que no supo identificar, algo metálico y quemado a la vez. Con vómito en la garganta limpió el asiento. Esa misma noche, sin relación aparente, la vecina oyó tacones que subían las escaleras. Gerardo dice que después de aquella vez su vida no fue la misma. Empezó a soñar con figuras altas de túnica que se recortaban junto al río. Una familia de Santiago nos envió un sobre con un recorte viejo y una nota con letra temblorosa. Según cuentan, la casa estuvo una semana envuelta en lamentos. 5 personas en la casa, madre, padre y 3 hijos, despertaron en la madrugada y vieron al lado de la cama donde yacía el abuelo recién fallecido, sombras arrodilladas que lloraban sin ruido. No había sollozos audibles, pero sí la sensación de un llanto que llenaba la habitación como si fuera líquido. A la mañana siguiente, en la cocina, encontraron todo revuelto y una placa de recuerdo de la familia tirada en el suelo. Ninguna explicación clara, solo una experiencia compartida por 5 testigos que les heló la sangre y los obligó a retirarse de la habitación. Ibis, desde Guatemala, nos habló de una mujer con tacones. La enfermera Catalina la llamó. En la casa donde trabajaba, los pasos de alguien con tacón se escuchaban por la noche. Objetos que ella misma había acomodado volvían a aparecer en montones, como si alguien repitiera una rutina de cuidados que ya no correspondía a nadie vivo. Catalina no tocó a nadie, no gritó,
Simplemente fue un olor a agua de colonia y el sonido de tacones que subían y bajaban. Los dueños de la casa terminaron vendiéndola. Ibis dice que, aún después de la mudanza, sintió que algo no dejó ese lugar, que una costumbre se quedó pegada a la madera. Pita, de Guanajuato, habló de una presencia juguetona pero maliciosa en su oficina, muñecos que aparecían alrededor del monitor, una voz que decía «juguemos», cosas que se movían cuando no había nadie, y ese olor a quemado que ya aparece en varios relatos. Una vez, alguien escuchó un ruido en el baño y se encontró con pies que parecían tener uñas largas, apoyadas en el plato. No hubo violencia física directa, pero sí una sensación persistente de que el sitio elegía a sus víctimas, como si dijera, hoy le tocó a usted. Después de varias noches así, hubo despidos y renuncias por estrés y una sensación vieja de que algo en la oficina eligió un lugar donde instalar su juego. Si conectamos puntos, y recuerden, estamos narrando correlaciones, no haciendo una investigación científica, aparecen patrones, el olor a quemado o a perfume viejo, las sombras que se quedan arrodilladas, los objetos que regresan al mismo sitio aunque alguien los mueva, y ese juego burlón de la presencia que empieza siendo juguetona y termina siendo dañina. Varios remitentes repitieron una advertencia que escucharon como un proverbio entre quienes habían participado. No pidas algo que no estés dispuesto a pagar. No es una fórmula, es más bien una sospecha moral sobre las consecuencias de ciertas búsquedas. Volvamos a Alex por un momento. Lo que a mí más me conmovió de su carta no fue la secuencia dramática, el suicidio, la desaparición, sino la conciencia de culpa y la manera en que describe la presencia, no como algo que lo atacó a distancia, sino como algo que le pertenecía de alguna forma, porque él había puesto el dedo primero. Dijo que después la casa donde vivía cambiaba de temperatura en un sitio de la sala, que la lámpara se movía sola, que su perro se negaba a entrar a una habitación. Intentaron, según narró, varios métodos de protección, rezos, bautismos, retiradas de objetos supuestamente conectados. Algunas estrategias trajeron calma temporal, otras no hicieron más que desplazar el problema. Eso también es parte del patrón. Los intentos por cerrar o domesticar lo vivido a menudo fracasaron o trajeron solo alivios momentáneos. En más de una carta que recibimos había una nota que me pareció clave. La gente empezaba a conectar sucesos que antes no habría asociado. Un olor aquí, una sombra allá, un sueño inquietante en otra ciudad. A veces la conexión se hacía explícita en la frase, no sé si tenga que ver con lo que ustedes publicaron, pero después de leer lo de la Ouija, me acordé de esto. Otras veces era más íntima. Desde aquella noche sentí que algo saltó de un lugar a otro. Lo interesante es que no hubo un solo tipo de manifestación. Hubo una familia que sufrió lamentos colectivos. Hubo un trabajador de oficina que encontró muñecos alineados como una provocación. Y hubo un hombre que vio una figura alta en un puente que lo dejó sin aliento. El filo común era la sensación de que algo había roto una línea y que esa rotura no se cerraba sola. No quiero dejar de lado los efectos psicológicos. En las cartas hay angustia, insomnio, culpa y vergüenza. Algunos remitentes pidieron claramente que se respetara su anonimato. Usaron seudónimos o sus iniciales. Nosotros respetamos eso y no intentamos escarbar en sus vidas. No vendemos una verdad única, recogemos relatos. Pero sí hay una pregunta que me persigue desde que abrimos esta conversación en el canal. ¿Qué hacemos con lo que recibimos? ¿Cómo tratamos estas experiencias que parecen flotar entre lo espiritual y lo psicológico, entre lo que se siente íntimo y lo que después impacta a una comunidad entera? Una de las cosas que me llamó la atención fue la recurrencia de pequeños ritos fallidos. En varios relatos aparecen intentos de cerrar la puerta, una oración, un objeto guardado, una peregrinación a una iglesia, un bautismo. A veces funciona medianamente, a veces no. Y algunas cartas son explícitas en decir que no encontraron consuelo en la religión o en el tratamiento médico. Hay una mezcla en los textos de búsqueda de explicación y de deseo de normalidad. La gente quería volver a dormir sin soñar con letras que se abren como bocas. Aún así, muchos testimonios coincidían en un detalle muy humano, la curiosidad. Casi todos dijeron lo mismo en distintas palabras. Éramos jóvenes, teníamos la sensación de poder desafiar algo y salir ilesos. Esa pulsión de ver qué pasa fue, en varias historias, que el gatillo. No es un juicio,
Es un dato, curiosidad y desafío. Y después la cuenta que aparece en forma de noches rotas y vidas que ya no son las mismas. Quiero contarles algo más del testimonio de Alex que no aparece en la carta original, sino en la conversación posterior que tuve con él por mensaje. Me dijo, en una madrugada, que el peor momento no fue la tabla ni el funeral, ni siquiera la desaparición. Fue el silencio que quedó después. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino presencia encubierta que se palpaba como una presión en el pecho. Me escribió que a veces se sentaba en el balcón y le parecía oler perfume viejo mezclado con algo quemado. Y pensó que tal vez el truco de la presencia era ese: hacerse notar por pequeños rastros sensoriales antes de mostrar la forma. Esa idea, que lo primero que percibimos no es la figura, sino la marca que deja en el ambiente, aparece una y otra vez en varios relatos. Cuando la comunidad empezó a enviar testimonios, hubo gente que relacionó la Ouija con encuentros ocurridos años antes. Otros que hablaron de episodios posteriores. No hay una cronología perfecta ni una causalidad que podamos probar, pero sí una red de relatos que se fueron tejiendo entre ellos. Esa red es la que nos interesa narrar. Cómo una experiencia puntual puede resonar en vidas distintas. Cómo la curiosidad de una noche puede ser la chispa que revela tensiones que ya estaban ahí. Por eso estos relatos no son solo entretenimiento, son advertencias, confesiones y en algunos casos, alertas. Algunos de ustedes me han escrito preguntando si publicar estas historias es irresponsable. Es una buena pregunta. Mi respuesta sincera es que no quiero alimentar la curiosidad peligrosa, ni enseñar a repetir lo que se hizo. No hablamos de cómo usar nada. Hablamos de lo que ocurrió y de cómo la gente lo vivió. Y también hablamos de las consecuencias humanas. Suicidios, pérdidas, ansiedad. Por eso lo reitero. Si este contenido te afecta, busca ayuda. Hay líneas de atención y profesionales preparados para acompañar estos temas. Ahora, antes de seguir con más relatos, porque hay varios que son francamente estremecedores, quiero detenerme en un pequeño patrón que apareció al comparar testimonios: la regla del no mirar, o de la limitación. En algunos relatos, la gente habló de no voltear en un puente, de no mirar atrás cuando escuchas pasos, de no preguntarle ciertos nombres a la tabla. No son reglas universales, y no es nuestra intención convertirlas en dogma. Son más bien observaciones que surgieron de la experiencia. Es como si en el límite donde algo aparece, hubiera una etiqueta que dice «no provoques». Lo curioso es que en muchos casos, la línea fue cruzada por una bruma, por una apuesta, por la necesidad de mostrar valor. Y después vino el precio. En el momento en que la comunidad empezó a ver conexiones, empezaron a aparecer relatos con detalles más visuales. Una figura alta de túnica al borde de un río. Sombras arrodilladas que lloran alrededor de una cama. Unos tacones que suben escaleras como si alguien practicara una rutina de cuidados imposibles. Esos elementos repiten símbolos de cuidado y de abandono. La enfermera que continúa su ronda aunque nadie la espere, las hombres que lloran aunque no haya un sonido, la figura que aparece cerca del agua, donde la vida y la muerte parecen dialogar. La Ouija, en el relato central, habría sido el acto que puso en red esos símbolos, o al menos así lo sintieron quienes nos escribieron. Retomando a Gerardo, su carta me dejó con una sensación física. Describía el puente y la niebla y el peso añadido a su moto. Dijo que no vio claramente la figura porque la niebla la escondía, pero sí percibió una sombra alta, una forma que no encajaba con nada humano. Sintió náuseas, un sabor metálico en la boca, y vomitó un fluido oscuro que no supo explicar. Lo que más le quedó, me contó, fue la sensación de que el puente tenía memoria, que algo se había quedado ahí durante años, esperando. Y cuando me lo contó, analicé mentalmente las historias de Alex y de los otros remitentes. Hay algo en estos lugares, cementerios, puentes, casas viejas, que las personas describen como un punto donde la realidad se adelgaza. Es un lugar de paso, un umbral, y hay quienes creen que la Ouija no hizo más que señalar un umbral ya existente. Es importante decir que en ninguno de estos relatos encontramos descripciones gráficas ni glorificación del daño. Cuando aparece el suicidio en las cartas, se habla con dolor y respeto, sin detalles morbosos. Nadie usa eso como truco narrativo.
Y creo que eso se siente en la tinta de cada remitente, avergonzados, asustados, buscando sentido. La comunidad que nos escribe quiere ser escuchada, no juzgada. Hay además otra cosa que se repite, la sensación de que la presencia no siempre es maligna desde el principio. A veces llega con una voz que parece invitar, con juguetes que aparecen, con señales pequeñas que inducen a la interacción. Esa táctica de comenzar juguetona y luego volverse exigente es una narrativa clásica del peligro. Primero ganas confianza, después pides cuentas. En muchas cartas se repite el tema de la deuda. Algo se adquiere, algo se debe. No voy a decir que esto sea la verdad última. Solo reporto que varias personas usan la misma metáfora para explicar la sensación de que algo les exigía algo que no podían pagar. Les propongo esto. En la siguiente parte voy a leer más testimonios que la gente nos envió tras enterarse de la historia de Alex. Vamos a escuchar a quienes sintieron la misma presencia en distintos contextos y voy a intentar trazar un mapa sensorial de lo que la comunidad llama la estela: olores, sonidos, gestos. También voy a hablar con algún especialista que nos aporte una mirada clínica sobre los rastros psicológicos de estas experiencias, sin intentar desmitificarlas por completo. Por ahora, quiero dejarles una imagen fija. Piensen en la tabla esa noche, en la palabra que apareció como un golpe, en la carrera de alguien que dejó el lugar y nunca volvió a ser el mismo. Piensen en la linterna que parpadea y en la risa que no llega del todo. Hay una carta que quiero incluir antes de cerrar esta parte porque enlaza con algo que aún no hemos nombrado del todo: la persistencia de pequeños objetos que vuelven a su sitio. Una remitente anónima nos contó que, durante días después de que su sobrina jugara con una antigua muñeca, la encontró cada mañana sentada frente a la ventana, con el cabello pegado al rostro, aunque la niña juraba haberla dejado en el armario. La muñeca aparecía en la mesa del comedor, en la cama, a veces mirando hacia la puerta con los ojos rotos. No hubo agresiones directas, solo el mensaje de que alguien jugaba con lo cotidiano. Esa insistencia en lo doméstico es una de las cosas más inquietantes en los relatos. No se trata solo de apariciones espectaculares, sino de pequeñas invasiones de lo íntimo. Mientras reúno todo esto, siento que la Ouija, en el centro de estas historias, funcionó como un catalizador narrativo. No es que haya inventado los miedos de la gente, pero sí les dio un lenguaje con el que nombrarlos después. La carta de Alex fue el detonante público. Lo que vino después fue una lluvia de relatos que buscaron un punto común. Nosotros, como comunidad que comparte experiencias, tenemos que ser cuidadosos al contarlas, no por censura, sino por respeto. En este punto del relato, y lo digo con la atención que merece, hay quienes van a pensar que todo esto es sugestión, que la mente juega trucos, que la prensa o el canal crearon una narrativa que amplificó la ansiedad colectiva. Puede ser, pero también está la experiencia íntima de quienes vivieron noches largas, la unanimidad de ciertas sensaciones, y la forma en que esas sensaciones se repiten en geografías distintas. Eso por sí solo merece atención. Lo que sigue es una serie de cartas que amplían la red, desde el puente de Gerardo hasta la enfermera Catalina que sube escaleras en una casa guatemalteca, desde las sombras que lloran en Santiago hasta los muñecos que se organizan en una oficina. Pero no quiero cerrar los arcos aquí. Me detengo ahora con la imagen de Alex, voz quebrada en la noche, la tabla que escribió adiós, y la sensación de deuda que nunca se pagó. Quiero que esa imagen quede flotando un rato, porque es la llave que abrió toda la cadena. Si algo de lo que escucharon hoy les resuena, cuéntenlo abajo o en mensaje privado. Recuerden que recibimos relatos anónimos todo el tiempo y que, si alguna historia necesita una intervención urgente por riesgo de daño, es nuestra obligación señalar recursos y apoyo. No vendemos un misterio, tratamos testimonios y nos encargamos de hacerlo con la mayor sensibilidad posible. Sigan conmigo, la historia no termina aquí. Hay voces que todavía esperan ser escuchadas y hay detalles sensoriales que pintan un mapa inquietante de consecuencias. Pero antes de seguir, un recordatorio. Si algo de esto te afecta personalmente, busca ayuda profesional y no te quedes con el peso solo. No es señal de debilidad, es signo de cuidado. Voy a seguir con los relatos que llegaron después de aquella carta de Alex, porque fueron ellos los que nos fueron dibujando una geografía de presencias, puentes, casas, oficinas, camas donde alguien parecía rezar de rodillas en silencio. Cada historia tiene su propia textura, pero comparten detalles que se repiten como pequeñas cicatrices. Empiezo con lo que me contó Gerardo. Su carta me quedó dando vueltas por días. Gerardo describió la curva del puente con una precisión que casi pude ver desde aquí.
Iba en su moto, la noche densa, la niebla como una cortina que hacía de la carretera un corredor plástico. El ruido de la radio, un volumen bajo, la capa de frío en las manos. Sintió el peso súbito en el asiento trasero, una presión que le apretó la espalda como si alguien se hubiese sentado a su lado para inclinarse hacia el oído. No dijo que vio a nadie en un primer momento, dijo que notó la ausencia y la intensidad del contacto. Se detuvo, bajó a la visera, echó una mirada alrededor, y en la orilla del puente percibió una forma alta que la niebla apenas dejaba distinguir. Una túnica, dijo, no un abrigo ni ropa moderna, sino esa caída vertical que un humano no debería llevar en una curva de autopista. El faro de su moto cortó la niebla y devolvió la imagen borrosa de algo que no encajaba. El olor fue lo que más le marcó, metálico, como sangre vieja, mezclado con algo que olía a quemado. Fue entonces cuando sintió náuseas y vomitó un líquido oscuro. No quiero detallarlo más de lo que lo hizo él. La carta venía con esa tonalidad de incertidumbre y vergüenza. A diferencia de muchos relatos que buscan explicar, Gerardo hablaba casi en un tono de disculpa. No fui a buscar nada, me dijo, solo volvía a casa. Lo que vino después fue una acumulación de pequeños terrores. Noches con sueños en que el puente se le aparecía como si fuese una puerta giratoria, despertares con la sensación de que algo se apoyaba en el respaldo de su cama, pasos en la entrada que morían cuando él abría la puerta. Dijo algo más que me dejó pensando. La primera vez que lo contó en voz alta, su esposa le tomó la mano y le dijo que, la misma noche, había escuchado tacones subir la escalera de su casa. Igual olor a quemado en el pasillo. La memoria del puente, según Gerardo, se pegó a su casa. Desde Santiago llegó la carta con el recorte y la letra temblorosa. 5 personas en una misma casa despertaron a la vez por la misma imagen, sombras arrodilladas alrededor de la cama del abuelo que había muerto hacía pocas horas. No lloraban en voz alta, lo que la familia sintió fue una humedad, como si el llanto fuese una neblina que llenaba la habitación. Cuando entraron las figuras no estaban, pero las sábanas estaban mojadas en un punto y una placa de recuerdo del abuelo estaba tirada en el piso con tierra en las letras. La nota adjunta hablaba de vértigo moral. No era como si alguien nos asustara, era como si alguien lamentara, pero nadie sabía por qué. A la mañana siguiente, la casa tenía un rastro de polvo y como si alguien hubiese estado repasando las cosas del difunto con manos invisibles. No hubo agresión física, hubo en todo caso un asesinato de la normalidad. Los hábitos domésticos se volvieron extraños, la rutina se quebró. Ibis, la enfermera que nos escribió desde Guatemala, usó el sobrenombre Catalina para la figura que la casa repetía. Trabajaba en hogares cuidando personas mayores y dijo que en una casa en particular empezó a notar algo imposible. Sus objetos de trabajo aparecían en pilas donde ella no los dejaba. Los guantes, los medicamentos, las toallas, siempre en el mismo orden, como si una mano que imitaba sus movimientos repitiera la ronda de cuidados una y otra vez. Escuchaba pasos de tacón en la noche, la cadencia de alguien que sube y baja como si mantuviera un horario. La primera vez que contó esto, la dueña de la casa dijo sin pensar: «Mi madre siempre ponía colonia en el pasillo, Catalina usaba ese perfume». E Ibis salió del lugar con la sensación de que no solo estaba cuidando un cuerpo, estaba interactuando con una costumbre que no desapareció con la muerte. La familia vendió la casa, pero Ibis aseguró que a pesar de la mudanza, todavía sentía que la rutina seguía pegada a la madera, como si el eco de los cuidados persistiera más allá del lugar físico. Pita nos narró algo que a primera vista parece más cotidiano, pero que termina siendo quizá lo más angustioso. Una presencia que se instala en oficinas y lugares de trabajo. En su edificio, muñecos reaparecían alineados frente a los monitores, pequeños objetos que nadie recordaba haber puesto allí. Una voz, nada más que una voz, dijo Pita, murmuró «juguemos» en una de esas madrugadas ociosas. La empresa vivió una suerte de paranoia. Cámaras que no captaban movimiento en ciertos momentos, empleados que renunciaban por fatiga, un compañero que dijo haber visto pies apoyados en el plato del baño con uñas largas y que salió corriendo sin esperar a ver más. Uno de los rasgos que llamó la atención fue el olor, una vez más, a quemado, a plástico quemándose, que parecía anunciar la aparición. Pita contó cómo alguien dejó su silla una mañana y al volver encontró los muñecos acomodados como si alguien hubiera estado esperando su turno para jugar. No hubo agresión física, pero sí ruina laboral. El edificio se quedó con menos gente y una sensación de que algo había elegido ese sitio para divertirse a costa de personas reales.
Cada uno de estos relatos tiene su propia geografía y sus propios matices, pero si los miramos de lejos, aparecen esos motivos recurrentes. Un olor que anuncia, objetos que vuelven a su lugar, sombras que se arrodillan, una risa que no termina de llegar, y la táctica de lo juguetón que degenera en exigencia. También reaparece la idea de la cuenta pendiente, de la deuda. No pidas algo que no estés dispuesto a pagar. Se decía en varios textos como si fuese una advertencia popular, un refrán oscuro. No lo repetimos como una receta, lo repetimos porque la comunidad lo nombró así. Hablemos de intentos por cerrar ciclos. En muchas cartas, los remitentes cuentan fórmulas familiares, rezos, bautismos, roces de agua bendita, traslados de objetos, limpieza con humo, visitas a iglesias. A veces funcionaban por un rato. La casa volvía a dormir sin pasos. La sombra desaparecía una noche. A veces, en cambio, los alivios eran pasajeros. La presencia se acomodaba en otro lugar o las noches volvieron con el matiz de la espera. Hubo, además, casos en que el intento por arreglar lo sucedido abrió nuevas grietas. Un ritual mal pensado, un truco para probar la existencia de algo que terminó empeorando la ansiedad de un testigo. No queremos moralizar desde un púlpito, simplemente dejamos constancia de que muchas personas agotaron recursos emocionales y espirituales para volver a una sensación de seguridad, y en no pocas ocasiones no lo consiguieron. Quiero regresar a Alex y decir algo que la carta ya sugería, pero que resuena ahora que hemos escuchado a otros: la culpa como factor estructural. Alex no solo perdió amigos, perdió la inocencia de creer que una noche de adrenalina era algo que se podía controlar. Lo que más le pesó fue la idea de ser el primero a impulsar la tabla, de haber sido el que sostuvo el circuito. Vivió con la sensación de que había dado una señal que otros recogieron. Esa sensación se transforma con el tiempo, deja de ser solo culpa y pasa a ser vigilancia. Alex Now me dijo en un mensaje: controla las entradas de su casa, vigila cada rincón por la noche y se siente observado, como si la deuda no fuese con la otra vida, sino con la propia. No pagó algo que dice quizá nunca supo cuánto valía. No quiero que esto suene a predicción ni advertencia moral única. Hay muchos factores en juego: la juventud, la broma que se sale de las manos, la vulnerabilidad emocional, la sugestión colectiva. Pero también hay algo que no se puede encapsular solo en psicología: la repetición de señales sensoriales, la tosquedad de un olor, el peso en la espalda de Gerardo, el tacto de las manos sobre una tabla. Eso no excluye una lectura psicológica, la complementa. Lo que ofrecemos es un mapa de lo que la gente sintió y cómo intentó nombrarlo. Entre todas las cartas, hubo algunas que me rompieron el pecho por su sencillez y dolor. Una mujer que por respeto firmó con una inicial, describió un patrón que se extendió durante meses. Su hijo menor empezó a despertarse con gritos mudos, señalando un rincón donde nadie estaba. La madre cerró puertas, puso muñecos, cambió hábitos, llevó al niño a profesionales. Hubo diagnósticos, tratamientos, noches de almohadas empapadas en sudor. Esa carta no hablaba de lo sobrenatural como primera explicación. Hablaba de agotamiento, de buscar ayuda y de sentir que el sistema de apoyo a veces no alcanza para borrar el pánico. Les comparto esto porque no todo lo extraño se traduce en lo paranormal sin más. Muchas veces la vivencia de algo inexplicable coincide con enfermedades, estrés y crisis que piden acompañamiento clínico, y eso no resta valor a lo que el testigo sintió. La acumulación de relatos produjo en nuestra comunidad una sensación de red. No es que cada quien viviera algo aislado, era como si una posibilidad hubiera sido abierta, y en la trama de la vida cotidiana se hubiesen pegado hilos nuevos. La Ouija como centro no está siendo presentada aquí como autor material de todos los males, sí como el evento que sirvió de espejo y detonante para que muchas personas empezaran a recordar y a compartir experiencias que hasta entonces tal vez guardaban en voz baja. En algunos casos, ese acto fue el punto en que la gente pudo poner palabra a sus miedos. En otros, fue el inicio de algo que según los remitentes no pudieron desligar. Llegamos inevitablemente al punto más duro, las consecuencias extremas. Ya leyeron la carta de Alex y saben que Luis se suicidó. En otras cartas se mencionaron pérdidas, colapsos psiquiátricos y desapariciones.
No entraré en detalles gráficos porque esa no es la intención. Lo que importa es el efecto. Vidas trastocadas, familias deshechas, personas que vivieron con una herida abierta que no pudieron suturar. Cuando leo estas cartas, lo que más me golpea es la mezcla de vergüenza y de búsqueda. Muchos autores piden que no se los juzgue, que no se transforme su dolor en espectáculo. Nosotros también lo sentimos así. Hay que escuchar con cuidado. Y así, en ese crescendo de historias, aparecieron dos preguntas que me persisten. ¿Qué responsabilidad tiene la comunidad que comparte estas experiencias? ¿Hasta qué punto el relato ayuda o perjudica? No tengo respuestas fáciles. Mi decisión fue siempre contar con respeto, cambiar nombres cuando me lo pidieron, evitar detalles que puedan hacer daño, y recordar que, si alguna historia implica riesgo serio de autolesión, corresponde señalar ayuda profesional. Lo hemos hecho antes y lo haremos siempre. Quiero ahora poner un par de silencios en las cosas que no podemos demostrar, pero que sí podemos sentir. La sensación de que la presencia usa lo cotidiano como vehículo. La insistencia en pistas sensoriales antes de dejar ver una forma. La manera en que lo juguetón se torna demanda. Si la ouija fue un umbral, entonces el umbral no se cierra solo. Hay cosas que no desaparecen con una limpieza rápida. Eso no quiere decir que no haya esperanza de alivio. Muchos nos escribieron para decir que con terapia, comunidad y en algunos casos acompañamiento espiritual, sintieron cambios. No es una garantía universal, pero es un dato humano importante. El acompañamiento importa. Cierro esta parte con una imagen que me quedó de una carta anónima, porque resume lo que hemos visto en colectivo. La remitente decía que, la noche en que su sobrina jugó con una muñeca vieja, la casa empezó a comportarse como si alguien practicara una coreografía de costumbres. La muñeca en la ventana, la mesa puesta a la hora que no tocaba, el perfume de colonia que ya nadie usaba. Esa insistencia en lo doméstico, en lo íntimo, es para mí uno de los aspectos más inquietantes. No se trata solo de apariciones espectaculares. Se trata de que lo que nos pertenece se vuelve extranjero. No quiero terminar sin una advertencia seria. Si alguna historia aquí te toca de cerca, si reconoces una sensación de riesgo en alguien cercano, por favor busca ayuda profesional. Si estás pensando en hacer algo que ponga en riesgo tu vida, detente y habla con alguien ahora mismo. Encontrar apoyo no es debilidad, es cuidado. En la descripción de este video hemos dejado números y recursos que pueden ayudar. Úsalos si los necesitas. Y si tu experiencia no implica riesgo pero te inquieta, considera hablar con un profesional y con personas de confianza. Compartirlo puede ser un primer paso. Si llegaste hasta aquí y sentiste algo, si te inquietó, si te conmovió, si te hizo recordar, por favor compártelo en los comentarios o envíanos tu relato por mensaje privado. Leemos cada carta, y muchas de las historias que hoy conoces llegaron así. Alguien se atrevió a escribir. No publiques datos personales ni pongas en riesgo a nadie. Si tu caso implica peligro, prioriza la búsqueda de ayuda local antes de publicarlo. Si quieres que tu testimonio aparezca en futuros episodios, usa seudónimo y explícita si necesitas anonimato. Respetamos esa petición. Esta serie de relatos nació con una ouija en un cementerio, con una linterna que parpadeó y una palabra que no había que decir. Lo que comenzó como juego dejó una estela larga, desapariciones, sufrimiento, noches que no vuelven a ser iguales. No temo la última palabra sobre qué ocurrió ni por qué, solo tengo las voces que nos escribieron, y mi compromiso es escucharlas y contarlas con respeto. Si te interesa que sigamos reuniendo historias como esta, suscríbete al canal y comparte este episodio con alguien que entienda la necesidad de escuchar sin juzgar. Y recuerda, la curiosidad puede abrir puertas que no siempre se cierran. Cuida lo que buscas. Cuida, sobre todo a quienes te rodean.